Estamos de vuelta a 8 horas 34 minutos. Seguimos el informativo regional transmitiendo por Radio Web La Cortada y por la red de medios del oeste. La Luis Burela, de la mano de Roberto Raymond Lifraga, escuchamos canción que sonaba en los pasillos, en el pabellón de los detenidos del penal de Rawson, ¿sí? No se puede hablar de la masacre de Trelew sin hablar de lo que fue, de lo que aconteció, la fuga del penal de Rawson que ocurrió el pasado 15 de agosto de ese 1972, Raúl. Sí. Yo quiero recomendar, antes que nada, tres piezas audiovisuales en realidad, porque no voy a extenderme con la fuga del penal, que es otro capítulo, pero sí recomendar Trelew, la fuga y la masacre, que es un documental completo hecho por el proyecto Alumbrar, si no me equivoco. Es del año 2006-2007, sí. Que ahí completísimo, donde se habla justamente de estos dos episodios concatenados, ¿no? Son 50 años, ¿no? que se cumplen. El segundo que quería recomendar era la entrevista que le hizo hace poquitos días Tomás Rebord a Fernando Vaca Narvaja. Vaca Narvaja es el último y el único sobreviviente de ese acontecimiento, ¿sí? Integrante de la agrupación Montoneros, después funcionario durante la democracia, ¿sí? Y el tercero, que es un micro que realiza el querido Damián Cook, de Historias Innecesarias también, que se llama La Masacre de Trelew. Hay que contextualizar, ¿no? Decíamos, 1972, la dictadura militar conocida como la Revolución Argentina, presidencia de Alejandro Lanusse. Veníamos de la precedente, era quien inició esta dictadura, que fue el general Onganía, derrocando al gobierno constitucional de Humberto Ilia. Bueno, a fines de los 60, organizaciones políticas, ¿sí? De distintas facciones del peronismo proscripto, recordemos, de izquierda, también combativa, toman la decisión de iniciar la lucha armada, ¿sí? Cordobazo mediante, manifestaciones mediantes, se logra, cae Onganía, asume Levingston y consecuentemente Lanusse. Así llegamos, así muy resumidito hasta el día a este momento. Decíamos, hay que hablar, pero muy resumidamente, de lo que fue la fuga del penal de Rawson. El día 15 de agosto de 1972, Fernando Vaca Narvaja, también el pelado Osatinsky, como se lo conocía, ¿sí? También Mario Roberto Santucho, del PRT ERP, ¿sí? Son algunas de las cabezas que cranean lo que fue la fuga del penal, ¿sí? Y bueno, finalmente lo logran con con un parcial éxito, porque ¿qué es lo que ocurre? Estaba aproximadamente planeado que fuera una treintena de integrantes de estas organizaciones para fugarse. Datito de color: entre los detenidos del penal de Rawson estaba Agustín Tosco, así, quien fue el líder del Cordobazo, ¿no? Dirigente secretario general de Luz y Fuerza en Córdoba, que si bien no se plegó a lo que fue la fuga, porque él estaba preso, se consideraba un preso político, y él consideraba que debía ser liberado no por estos medios, sino por un plan de lucha concretamente dicho, pero sí apoyó justamente lo que fue toda esta epopeya, ¿no? El secuestro de la línea 811 Austral, ¿sí? Por parte de Vaca Narvaja, Santucho, ¿sí? El gallego Palmeiro y demás. Bueno, logran fugarse y logran aterrizar en Santiago de Chile. Salvador Allende, presidente de Chile, es el que facilita, genera las condiciones para recibir el acceso a los fugados. ¿Qué es lo que ocurre? Hubo 19
guerrilleros que no pudieron, que llegaron tarde. Por eso digo que fue parcialmente exitoso, hubo una desconexión por una falla de comunicación en cuanto a lo que había sido la fuga. Y son los que quedan detenidos ahí. Son los que quedan detenidos, el avión ya había partido. Claro. ¿Cuál es la acción que deciden llevar adelante? Tomar la terminal aeroportuaria de Trelew, en la que se encontraban unos pocos pasajeros, personal de aerolíneas. Ahí está. Al mismo tiempo, un avión de aerolíneas que estaba por aterrizar fue desviado por la torre de control 10. Entonces, frustrada sus posibilidades de fuga, Sí. y luego de dar una conferencia de prensa que se ve en esta película que mencioné, en Trelew, Sí. Rubén Pedro Bonet, ¿sí? Integrante del PRTERP, negocia con los efectivos de la Armada Sí. las condiciones para entregarse, ¿sí? Mediante, ¿no? La Armada reconoce que se les va a garantizar, bueno, sus vidas, ¿no? Claro. Todo esto en presencia de periodistas, de autoridades judiciales. Pidieron retornar al penal de Rawson, ¿sí? De donde se habían fugado. Bueno, le ponen las armas, se entregan las autoridades. Una patrulla militar comandada por el capitán de corbeta Luis Emilio Sosa, segundo jefe de la base aeronaval Almirante Sar, cambia el rumbo y decide conducir a los prisioneros a esta dependencia militar, lo cual genera un desconcierto, una oposición por parte de estos. No, nosotros queremos volver al... Esto no fue lo que acordamos, dijeron, básicamente, ¿no? Sosa adujo que el nuevo sitio de reclusión, o sea, la base SAR, era transitorio, porque dentro del penal de Rawson todavía continuaba el motín. Esto fue lo que dijo Sosa, ¿no? Para justificar que continuaba el motín y que no estaban dadas las condiciones de seguridad. Bueno, la nueva jugada que hace Sosa y los represores, Sí. separan a los detenidos de sus representantes, de sus delegados, de los abogados, ¿sí? A todo esto ellos venían con abogados, ellos tenían protección legal, Claro. ¿sí? Para garantizarle la vida. Al arribar al contingente, el juez Alejandro Godoy, el director del diario Jornada, el subdirector del diario El Chubut, el director de la LU-17 Héctor Pepe Castro y el abogado Mario Abel Amaya, quienes acompañaban como garantes, ahí está, no me salía la palabra, como garantes a los detenidos, no pudieron ingresar con ellos, fueron obligados a retirarse. Quedaron aislados, Claro. ¿sí? Cuestión, a todo esto en Chile seguía la discusión porque el gobierno de Salvador Allende, muy peculiar esto, tenía buenas relaciones con el gobierno de la NUCE, ¿sí? Pero al conocerse que Chile le había dado refugio a los guerrilleros, a los fugados, la NUCE amenaza con romper relaciones con Chile. Fue un momento de máxima tensión, ¿sí? Sí, sí, sí. Como no nos hubieran faltado momentos de tensión con Chile, ¿no? Bueno, mientras el gobierno de Lanús intentaba presionar por todos los medios a Allende para que él deportara a los fugados, en la noche del 21 de agosto permanecieron reunidos en la Casa de Gobierno los miembros de la Junta de Comandantes de las tres Fuerzas Armadas, con colaboradores, con ministros, y no se brindó ninguna información a los periodistas que aguardaban noticias. Claro, ¿sí? La discusión era básicamente, bueno, ¿qué hacemos con con estos que se intentaron fugar? A las 3:30 del 22 de agosto, un día como hoy, los 19 detenidos fueron sorpresivamente despertados y sacados de sus celdas, entre otros por el capitán de corbeta Sosa y por el teniente Roberto Guillermo Bravo. Fueron obligados a pararse, a mirar hacia el piso, y ahí fueron ametrallados indefensos por una patrulla a cargo de estos dos personajes. Al terminar los disparos, 7 sobrevivientes fueron llevados a la enfermería, pero no se les prestó ningún tipo de asistencia médica. Los únicos 3 sobrevivientes que fueron trasladados a Puerto Belgrano, Alberto Miguel Camps, María Antonia Berger y Ricardo René Aidar,
fueron los únicos sobrevivientes. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, el contraalmirante Hermes Quijada, que fue el encargado de comunicar esto que había sucedido, intentaron plantar la idea de un nuevo intento de fuga, en este caso de Trelew, de donde estaban, ¿no? Claro. Intentaron fugarse y en ese enfrentamiento, hubo disparos, hubo un enfrentamiento y murieron, ¿sí? Los detenidos. Claro, porque si los mataban a todos, dirían, che, qué casualidad, un enfrentamiento donde murieron todos. Uno podría pensar, ¿no? Bueno, dejamos 3 para que vean que, bueno, que no hubo intenciones de aniquilamiento. No somos tan malos. Exactamente. Las obvias preguntas al respecto que realizaron los periodistas ante la inverosímil declaración no fueron respondidas. Es más, inclusive cuando se le preguntó si el capitán Sosa había sido realmente herido, porque esa fue una de las versiones, el almirante Quijada respondió: no puedo contestar, es secreto de sumario. No puede contestar si lo habían herido o no. O sea, bueno, las versiones más documentadas de estos episodios derivaron en que la decisión de ejecutar a los prisioneros fue tomada por las autoridades de las armas sin el consentimiento de Lanusse. Si Lanusse, ¿cuál era la versión? Digo, Lanusse no había dicho hagan esto. Claro. La armada se cortó solo y por una cuestión de vergüenza, de deshonor, ¿no? Por querer restituir como el honor o una demostración de fuerza, los asesinaron, ¿sí? Pero Lanusse no tomó la decisión, más no le quedó otra que asumir la responsabilidad de los hechos, ¿no? Claro. Por parte de las organizaciones guerrilleras existió desde el primer momento el convencimiento de que la matanza había sido un hecho planificado y decidido por la Junta Militar. Las 3 Fuerzas Armadas se habían puesto, dijeron acá, las 3 Fuerzas Armadas se pusieron de acuerdo, los querían asesinar. Sí, acá no hubo intento de fuga, acá no hubo enfrentamiento, acá no hubo mala suerte, por así decirlo. Acá hubo un aniquilamiento planificado. Claro. ¿Sí? Esa es la palabra. La consigna que inmediatamente adoptaron las fuerzas insurgentes después del conocido fusilamiento fue algunas consignas de las fuerzas, no de las fuerzas revolucionarias que después serían famosas: la sangre derramada no será negociada, o Lomge, libres o muertos, jamás esclavos. En tal sentido, durante los meses del 72 al 73, que vuelve la democracia, se sucedieron gran cantidad de hechos de violencia en venganza por los caídos de Trelew. Sí, hubo oficiales del ejército que fueron asesinados en venganza por esto. Sí. Bueno, pasó mucho tiempo hasta que finalmente en 2012, el 15 de octubre para ser más preciso, el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia resolvió condenar por prisión perpetua a Emilio del Real, Luis Sosa y Carlos Marandino como autores de 16 homicidios y 3 tentativas. El tribunal, no obstante, absolvió a Rubén Pacanini, para quien se había pedido 2 años de prisión, y a Jorge Bautista, acusados de encubrir los crímenes. También dispuso reiterar el pedido de extradición de Roberto Bravo. Roberto Bravo, recordemos, junto con Sosa, fue la persona que ordenó a los detenidos de Trelew a salir de sus celdas y quien ordenó ametrallarlos. Claro. Había sido enviado a Estados Unidos, ¿sí? Para protegerlo. Para protegerlo, exactamente, sí. Tenía residencia en Estados Unidos. Bueno, el fiscal federal de Rawson, Fernando Gelbes, que manifestó su disconformidad con estas 2 absoluciones, apeló, ¿no? Asimismo, todos estos demás, los que no habían sido recibidos con condena, permanecieron libres, ¿sí? Luego, por no tener sentencia firme. Claro. ¿Sí? Pasó el tiempo, 2014 llegamos. La Cámara Nacional de Casación Penal, el 19 de marzo de dicho año, ratificó las condenas
para Sosa, para Real y para Maranino. Anuló además las absoluciones a Pacanini y a Bautista, ¿sí? Ahí hubo cárcel para ellos. A través de una audiencia abierta al público, los jueces Liliana Catucci, Alejandro Slokar y Mariano Borinsky calificaron por unanimidad a los fusilamientos como delito de lesa humanidad. La matanza de Trelew es considerada por muchos historiadores, ¿no?, y aversados en el tema como el hecho inaugural del terrorismo de Estado, ¿sí? Esta suerte de asesinar a las personas y a encubrirlas como enfrentamiento, ¿sí? Utilizar el aparato del Estado propiamente dicho para luchar contra las organizaciones políticas armadas sin limitaciones impuestas por la ley. Porque repito, acá la cuestión era que fueron asesinados fuera de la ley, ¿sí? Acá no había ley marcial. Claro. La ANUCE no se quería hacer cargo, el presidente no se quería hacer cargo de la cuestión, se quería sacar los muertos de encima. Es considerado el hecho inaugural del terrorismo de Estado, ¿sí? Bueno, tanto Pacanini como Bautista, volviendo a las condenas, están en libertad porque la sentencia nunca estuvo firme, ¿no?, hasta el día de hoy. Y para ir cerrando, el último hecho respecto a judicialmente hablando, respecto a la masacre de Trelew, ocurrió hace meses atrás, de este mismo año, en 2022. Familiares de las personas asesinadas en la masacre de Trelew demandaron civilmente a Bravo en los Estados Unidos, ¿sí? Cuestión: la justicia argentina reclamó la extradición de Bravo en 2009 por crimen de lesa humanidad, pero en Estados Unidos el trámite demoró más de una década. Con lo cual, atención a esta movida, debido a esta demora, familiares de la víctima iniciaron en los Estados Unidos una demanda civil contra Bravo el 27 de junio del 2022 y fue finalmente ratificada y efectiva el 2 de julio del 2022. Fue encontrado culpable en los Estados Unidos, Bravo, por un jurado de ciudadanos, y fue condenado a pagar una indemnización de un poco más de 24 millones de dólares a los familiares de las víctimas. Bueno, ¿por qué es importante esto? Bueno, porque sienta un precedente a la hora de la condena a Bravo y otros similares. Sí, la sentencia se funda en virtud de una cuestión que se llama la Alien Tort Statute, que es el estatus de tortura o de lesa a los extranjeros que se puede hacer en los Estados Unidos, ¿no?, por la legislación propia de los Estados Unidos. Claro. Que si bien no tiene como resultado la pena privativa de libertad, porque se trata de un proceso civil, la querella afirmó que luego de la constatación de la participación de Bravo en la masacre, su intención era obtener la extradición de Bravo a la Argentina, sin nuevas dilaciones por parte de los Estados Unidos. Porque esta condena lo que hace, por eso es importante, es constatar que Bravo participó en la masacre de Trelew. Exactamente. ¿Sí? Por más que no sea condenado a prisión, este fallo sirve como base para que en Argentina, por ejemplo, para que se pida la extradición de Bravo a los Estados Unidos, para que sea juzgado por crímenes cometidos en Argentina durante la dictadura cívico-militar, en este caso la dictadura militar de la ANUCE. Aunque también Bravo, para que haya de todo como en botica, también es acusado y es imputado con crímenes de lesa humanidad en la última dictadura que tuvimos, la de 1976, la más sanguinaria de nuestra historia. Tal cual, ¿no? 50 años, decimos, se cumple de la masacre de Trelew. Repito, las piezas audiovisuales, ¿sí? Repito, tienen Trelew, la fuga y la masacre, está en YouTube para buscarla. La entrevista de Rebord a Vaca Narvaja, el Damián Cook con Historias Innecesarias, Masacre de Trelew, en colaboración con Filo News. Y casi que me olvidaba, ¿no? Sonaba la Luis Burela antes, durante la pausa, de la mano de Roberto Remolli Fraga, porque esta era una canción que solían cantar, valga la redundancia,
de la mano de Carlos Astudillo, ¿no? Uno de los asesinados. Sí, después vamos a leer la lista completa, ¿no? Quien porque en ese entonces se podía, digamos, como modo de atención, como modo de distraer a los guardias, para poder a llevar adelante lo que era la fuga, el plan de fuga y demás cuestiones. Querían hacer como de común, que sea una cosa común, que haya peña, que haya guitarreada, que haya quilombo básicamente del penal, para acostumbrar al ruido de los guardias. Una de las canciones que sonaba mucho era Luis Burela, que recuerda una historia de nuestra historia argentina, que en este caso es Luis Burela, un general de Güemes, ¿sí? Y una participación en las guerras de independencia, ¿sí? Y ahora sí, para terminar, leer la lista de los fallecidos, ¿sí? Durante la masacre de Trelew: Alejandro Ulloa, Alfredo Coan, Ana María Villarreal de Santucho, Carlos Alberto del Rey, Carlos Astudillo, Clarisa Leaplace, Eduardo Capelo, Humberto Suárez, Humberto Toshi, José Ricardo Mena, María Angélica Sabelli, Mariano Pujadas, Mario Emilio Delfino, Miguel Ángel Polti, ¿sí? Rubén Pedro Bonet, Susana Lesgar, ¿sí? Ellos son los y las militantes que fueron infame y cobardemente asesinados por la dictadura de Lanusse. Estos son los nombres de los fallecidos y las fallecidas durante la masacre de Trelew. Centauro en un grito alazán, un chasque a Chicuana llegó. Hay patria en los ojos de aquel montonero, estamos rodeados, señor capitán. Hay patria en los ojos de aquel montonero, estamos rodeados, señor capitán. Un cura soldado ofreció con alma la casa de Dios, y el pueblo sin armas que estaba sitiado, allí concentrado ser libre juró. Y el pueblo sin armas que estaba sitiado, allí concentrado ser libre juró. Luis de Barbas y Lanza Burela, con bravura pelear ordenó. ¿Con qué armas, señor, lucharemos? Con las que le quitaremos, dicen que gritó. ¿Con qué armas, señor, lucharemos? Con las que le quitaremos, dicen que gritó. Vamos con la otra. Lanzas en un chaparrón llovieron por la libertad, y así con la sangre en las chuzas vibraron las ansias de libres de un pueblo de honor. Y así con la sangre en las chuzas vibraron las ansias de libres de un pueblo de honor. Y de un solo pecho al clamor, al godo mi pueblo venció. De rojo y azul montonero de Güemes, preñada de gloria mi tierra nació. De rojo y azul montonero de Güemes, preñada de gloria mi tierra nació. Luis de Barbas y Lanza Burela, con bravura pelear ordenó. ¿Con qué armas, señor, lucharemos? Con las que le quitaremos, dicen que gritó. ¿Con qué armas, señor, lucharemos? Con las que le quitaremos, dicen que gritó. Estás escuchando la Red de Medios del Oeste, RMO.